¿vale? Pero el mensaje que trae este tablero es de vital importancia para todos. Para todos, he dicho. Y no me estoy equivocando con lo que estoy diciendo. El tema de hoy era el Evangelio. Y diréis, ¿qué es lo que está pintando? ¿Qué es lo que va a hacer este hombre aquí? Bueno, dejadme que lo termine. ¿Vale? Vale. Hace tiempo que no tengo práctica, ¿verdad? ¿Veis lo que pone? ¿Qué pone, hermanos? Ah, vale. Digo yo, a ver si no lo entiende. ¿Vale? La L está mal, ¿eh? Ya lo digo yo que hace un fallo mío. El Evangelio. ¿Y qué significa el Evangelio? El Evangelio significa buenas noticias. Y si estamos hablando, en el caso que nos ocupa hoy, del Evangelio de Dios, son las buenas noticias de Dios. Las buenas noticias de Dios, ¿para quién? Para el hombre, para todos, para el niño, para el anciano y para el adulto, sea hombre, sea mujer, sea de la raza que sea del estatus social que tenga, para todo hombre. Dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, y se refiere a estos días también, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Cuando el Señor Jesús vino a esta tierra y se encarnó y nació de María, dice que había unos pastores pastoreando durante la noche el rebaño y que se le apareció unos ángeles. Se le apareció un ángel y cuenta así el Evangelio. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. Es decir, os traemos buenas noticias. Que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Jesucristo vino aquí con un mensaje de buenas noticias, de parte del Padre. Las noticias que traían eran unas noticias de esperanza. Dice que cuando él entró en la sinagoga de Nazaret, cogió el libro de Isaías porque se le invitó y encontró el texto donde decía el profeta Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, para traer buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El Señor Jesucristo dice que vino para libertar, para sanar, para dar vista. Pero, ¿a quién realmente? ¿Solamente a todos aquellos que estaban en aquella época allí? ¿Todos aquellos que le conocieron? No, a todo hombre. Y vuelvo a decir, a todo hombre, en todo tiempo, de toda generación. ¿Y por qué? Porque el hombre estaba en una situación delicada delante de Dios. El hombre creado por Dios se separa de Dios por causa del pecado. Decide elegir vivir la vida a su forma y a su manera. Sin tener en cuenta a Dios. Se pone de espaldas a Dios y vive como a él le da la gana, como él quiere. Y empieza a cometer errores y a hacer cosas que Dios no le mandó. Y por tanto comete pecado. Y creyendo que era libre, creyendo ser libre, realmente lo que era
era esclavo. Dice el Señor Jesucristo en sus propias palabras: de cierto te digo que todo el que hace pecado es esclavo del pecado. Por tanto, todo hombre era esclavo del pecado. Todo hombre era esclavo del pecado. Aquel que pensaba que se sentía libre, ahora resulta de que está en una prisión. Es preso del pecado. Y hace los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y comete cosas que Dios no quiere y que Dios no le mandó. No ama a Dios y por tanto, por no amar a Dios y no tener una relación con Dios, tampoco ama a su prójimo. Es esclavo del pecado. ¿Pero qué consecuencia trae este pecado? Dice la palabra del Señor, y lo dice el apóstol Pablo, que la paga del pecado es... ¿Quién me lo dice? La paga del pecado es muerte. El hombre está condenado. Y cuando habla de muerte, no habla de esta muerte física a la que todos vamos a morir, que es una de las consecuencias del pecado también. Es a la separación con Dios. Dios, que ama al hombre, no puede tener una relación con él porque el hombre se aleja de él. Se aleja de Dios. Y hay una separación. Hay una separación entre el hombre y Dios. El hombre que se cree libre es realmente esclavo. ¿Qué hemos leído antes? Él vino para dar y para dar también para dar libertad. Dice el apóstol Pablo, hablando sobre la esclavitud, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Esto a veces tenemos que explicar muy bien qué es lo que dice la palabra. Destituidos, separados de Dios. Separados de Dios. La paga del pecado hemos dicho que es muerte. Si dejáramos este mensaje aquí, ¿qué pensaríais de él? Muy chungo, pero chungo del todo, ¿no? Como se suele decir. Y permitidme este lenguaje. Una situación fatalista. Pero es que este no es el mensaje de Dios. Este es parte del mensaje de Dios. Pero este no es el mensaje de Dios. Jesucristo vino para libertar a los cautivos, para sanar a los enfermos, para dar vista a los ciegos. Y no solamente físicamente, sino también espiritualmente. Él vino para sanar el alma del hombre. Él vino para sanar el corazón del hombre. Que es lo que Él quiere, sanar el corazón del hombre. Y para eso vino el Señor Jesucristo. Dice el apóstol Pablo, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué quiere decir esto de ser hechos justicias en él? Pues muy simple. Éramos presos del pecado, pero ahora Él ha venido para darnos libertad. Ha roto las cadenas de la esclavitud. El Señor Jesucristo da la oportunidad de que el hombre se reconcilie con Dios. Vino para dar libertad. Él hizo todo lo que se podía hacer. Todo. ¿Qué es lo que puede hacer el hombre? Si Dios hizo todo, ¿el hombre qué puede hacer? Nada. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Dice el Señor Jesucristo, yo soy el camino, la verdad, y hemos leído que Él vino para dar vida. No os preocupéis por la pintura, es polvo. Soy un pintor de brocha gorda, como veis, ¿eh?
para dar vida. Pero ¿cómo demostró el Señor Jesucristo que Él podía dar vida? Porque el Señor Jesucristo, después de haber muerto, resucitó, volvió a la vida. Volvió a la vida. Él puede dar vida porque Él volvió a la vida, porque Él es Dios. Él no es un dirigente más, Él no es un religioso más. Él es quien dijo ser, el Hijo de Dios. Dios mismo en la persona del Hijo. Dios mismo en la persona del Hijo. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, perdón, pero a veces me emociono. El que cree en mí, aunque esté muerto, y se refiere muerto, no físicamente, muerto espiritualmente, separado de Dios, vivirá. El que cree en mí. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Este lo dijo una de las hermanas de Lázaro. Y terminó diciéndole, ¿crees esto? ¿Crees esto? Mirad, yo sé que habéis personas aquí, permitírmelo. Yo sé que hay personas aquí que todavía no han aceptado al Señor en su vida. Y estáis escuchando el mensaje del Evangelio. La pregunta que yo te hago es la misma que Jesucristo. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Cualquiera me puede decir aquí y fuera en la calle, es que yo creo en Dios. Pero es que el problema no es creer en Dios. Cree todo el mundo. La clave está en si crees a Dios. Es muy diferente. Yo puedo creer en una persona, pero no creer lo que Él dice. Y seguir viviendo mi vida a mi forma y a mi manera, que es lo que pasa entre el hombre y Dios. Pero cuando yo creo a Dios, y vuelvo a repetir, a Dios, yo estoy creyendo que el mensaje que Él me trae a través de su Hijo Jesucristo es cierto y que es verdadero, porque estoy creyendo a Él, no en Él. Y si a mí me está diciendo que yo, por causa de mis mentiras, y voy a decir cosas muy normales, mentir, odiar, aborrecer, tener rencor hacia las personas, desearle algo a los demás, desear lo que las otras personas tienen para que ellos no lo tengan. Qué cosas más sencillas y más cotidianas, ¿verdad? No estoy hablando de asesinato, ni de robo, ni adulterio, que son cosas que están sucediendo y que cada vez suceden más. Me separa de Dios. Todas esas cosas que son tan cotidianas y tan comunes nos separan de Dios. ¿Cuál es el único medio para llegar a Dios y para volver a tener una reconciliación con Dios? Para tener una amistad con Dios, una comunión con Dios. Tener fe. Solamente. Y fe, lo vuelvo a repetir, es confiar en que lo que Dios está diciendo es cierto. Y que antes estaba muerto, muchos de los que estamos aquí, y ahora estamos vivos. Por su infinita gracia. Porque Jesucristo no solo vino para dar ese mensaje. Jesucristo vino para pagar por nuestros pecados y derramar su sangre en la preciosa cruz. Para nosotros preciosa, para Él muy dolorosa. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y su nombre es Jesús, Jesucristo. Jesucristo. Y Él está siempre dispuesto a perdonar. Dice la palabra, hoy es el día de salvación. Hoy, no mañana. Porque mañana no sabemos dónde podemos estar. No sabemos lo que nos puede ocurrir cuando salgamos de este local. No sabemos si puede caer algo de un balcón, pegarnos en la cabeza. Y hasta luego. ¿Y sabéis qué pasa? De que, dice la palabra del Señor, está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto, el juicio. Tenemos que presentarnos delante del Señor. Vamos a ser juzgados por el Señor, vamos a ser juzgados por
Cristo. Y nos va a preguntar, ¿qué has hecho con el mensaje que has escuchado? ¿Qué has hecho con el mensaje que escuchaste? ¿Qué has hecho con respecto a la persona de mi hijo? ¿Has creído en su obra? ¿O la has rechazado? Dice en Romanos capítulo 10, versículos 8 y 10 al 10 lo siguiente. Mas que dice, cerca está de ti la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esto lo entendéis los peques, ¿verdad? ¿Lo entendéis? Cerca está la palabra de Dios. ¿Vale? Cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos porque Él resucitó y tiene las llaves de la muerte, como dice en Apocalipsis, como lo hemos leído estas semanas atrás, serás salvo. ¿Salvo de qué? Salvo de la condenación a la que te estás dirigiendo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay unos versículos muy conocidos por nosotros, por la mayoría de los creyentes. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda. ¿Y cómo sigue? Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por medio de Él. Porque el Señor quiere que todo el mundo sea salvo, venga al conocimiento suyo y sea salvo. Y a todos nos da la oportunidad de creer en algún momento de nuestra vida. La pregunta es, ¿crees esto? ¿Creemos esto? La obra del Señor, además, es una obra completa. Es una obra completa. No se puede añadir absolutamente nada. Cuando el Señor Jesucristo, antes de morir, estaba allí en la cruz, dijo, consumado es. ¿Qué quería decir con esto? Esto es una palabra griega que es tetelestai. Significa todo lo que había que hacer se ha hecho. Es decir, nada se puede añadir. ¿Entonces yo por las obras no puedo ir al cielo? No. No. Por gracia soy salvo. Permitidmelo. Por medio de la fe. Y esto no es de vosotros exactamente, como dice nuestro hermano, pues es don de Dios. No por obras para que nadie no se puede salvar por las obras. Hay mucha gente que dice en la calle, pero si yo no hago mal a nadie, yo no hago mal a nadie. Pero si has mentido alguna vez, si has odiado, si has sentido celos de alguien, si has deseado el mal a alguien, ya has pecado. Y tu lugar no va a ser cielo en la eternidad. La obra del Señor es completa. Fijaos lo que dice Pablo en su primera carta a los Corintios en el versículo 30 del capítulo 1. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Por quién? Por vosotros, ¿no? Está diciendo, ¿no? Por nosotros, ¿no? No, por Él. Por Él. Quien comenzó la obra y quien terminó la obra fue Él. Y solo Él. Y nadie más. Quien vino a este mundo a dar el mensaje de salvación y de esperanza al hombre fue Él. Salió de Dios. Y fue Él quien hizo la obra completa. A Él se le debe dar la gloria y la honra que solo Él merece. Por esta gran misericordia. Y dice, estáis vosotros en Cristo. ¿Qué quiere decir esto que estáis vosotros en Cristo? Mirad. Al ser esclavos del pecado, estamos en un reino, el reino de las tinieblas, como dice el apóstol Pablo. Pero al creer en el Señor Jesucristo y en su obra,
y creer que Él murió por mí en la cruz del Calvario y pedirle perdón porque me arrepiento de mis pecados y aceptarlo no solamente como mi Salvador, sino como el Señor de mi vida, mi posición cambia. Ya no pertenezco al reino de este mundo, ya no pertenezco al reino de las tinieblas, como dice Pablo, sino que he sido trasladado al reino de su Hijo Jesucristo. Y el Señor nos ve, gracias, y el Señor, Dios, nos ve a través de la persona de Cristo. Estamos como escondidos en Él. Es como cuando una mano se coloca un guante. Nosotros somos la mano, el Señor es el guante. Y cuando nos está viendo a nosotros, el Señor nos está viendo por medio de su Hijo Jesucristo. El cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. En Él habita la sabiduría de Dios. En Él está la sabiduría de Dios. Debemos de aprender como Él vivió y anduvo en este mundo, si queremos vivir agradando a Dios. ¿Es fácil? No es fácil. Quien te diga que es fácil está mintiendo. No es fácil vivir como Cristo vivió en este mundo, haciendo el bien, a pesar de que querían su mal. Pero eso nos da gozo y satisfacción, saber que estamos haciendo la voluntad de Dios. Mirad lo que le escribió Moisés al pueblo antes de entrar en la tierra prometida. Le está hablando de que Dios le ha dado las leyes y que las hiciesen. Y dice en Deuteronomio 4, versículo 6, guardadlos pues y ponedlos por obra, los mandatos, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Seguir a Cristo trae honra para el hombre, a pesar de las dificultades. En Antioquía llamaron por primera vez a los creyentes cristianos, porque vivían sabiamente como Jesucristo vivió. Además dice que nos ha sido hecho justificación. ¡Wow! Si yo preguntara qué es justificación, ¿cuántos sinceramente me podríais decir lo que significa? Porque a veces usamos unos términos muy bíblicos, pero a veces no sabemos ni lo que estamos diciendo realmente. Todo lo que engloba. Realmente. Dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Mirad, la justificación no solamente es perdón. Si yo me presentara hoy delante de un juez porque he cometido un delito y está más que probado, ¿cuál sería mi sentencia? Culpable, a la cárcel. Pero ahora resulta que como Dios me ve a través de la persona del Señor Jesucristo que pagó por mí en la cruz del Calvario, ya no me ve culpable, ya me ve inocente. He sido justificado delante de Dios. Mi posición, como he comentado antes, de culpabilidad pasa a ser de inocencia. Y todo por la obra de Jesucristo. Todo por la obra de Jesucristo. Ahora dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y dice en Colosenses 3:14, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz del Calvario. Toda la lista de mis pecados, cuando creo en el Señor Jesús, quedan clavadas en la cruz del Calvario. Y son borrados todos. Mi deuda ya está pagada. Y paso a ser
de un esclavo del pecado, de un siervo del pecado, a ser siervo de Dios, un hijo de Dios. Qué diferencia, ¿verdad? Qué diferencia más grande. Además sigue diciendo que es para nosotros santificación. Vivir como Cristo vivió, andar como Cristo anduvo, nos purifica, nos limpia de todo pecado. Vivir con la esperanza de que un día Jesucristo va a venir a este mundo como Él lo ha prometido, dice 1 Juan capítulo 3, versículo 8, que nos purifica. Y todo esto por medio de quién es posible, por medio del Espíritu Santo. Cuando creemos en el Señor Jesucristo, el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros. El Señor nos crea de nuevo espiritualmente hablando y ya sí podemos ser morada para aquel Dios que es santo por medio de su Santo Espíritu. Su Santo Espíritu empieza a morar en nuestras vidas y empieza a trabajar en nosotros. Y para que nuestra vida cada vez sea más semejante a la de Cristo. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y dice también, mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y por último, nos es hecho redención. La redención habla de rescate. Hemos sido rescatados. Pero para ser rescatado ha habido que hacer un pago. Y ese pago es la vida de Cristo en la cruz del Calvario. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, dice su palabra. Cristo tuvo que derramar su sangre por nosotros. Y nos abrió un camino nuevo para poder acercarnos a Dios. La cosa es si lo escogimos. Y la mayoría de los que estamos aquí, gracias a Dios, lo escogimos. La cosa es, los que no lo han escogido o habéis escogido, ¿lo cogeréis o no? Dios quiere dar esperanza. Y termino con esto, para no alargarme más. Una promesa del Señor, a través de Pablo. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, fijaos lo que dice, la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Amén, hermanos.